Tarde. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hasta aquí nos ha ayudado, nos ha bendecido, pues tenemos vida. Y si hay vida, hay esperanza. Bendito es el Señor. Dios es bueno. Amén. En todo tiempo Dios es bueno. Hemos alabado al Señor, hemos glorificado su nombre, pero es necesario también que recibamos la palabra de nuestro Dios, ese alimento que necesita nuestra alma, bendito el Señor, para nosotros ir conduciéndonos conforme a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de San Juan. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos mira por el Facebook, por YouTube, ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente y síganos visitando en la página, síganos siguiendo en Facebook, y regálenos un compartir, un like, para que se vaya expandiendo la palabra del Señor. Si le es de bendición la palabra del Señor a usted como a mí, compartamos, ¿verdad? Porque cuando nosotros compartimos, usted también está evangelizando, bendito el Señor. ¿Por qué? Porque está compartiendo la palabra del Señor. Quizás a lo mejor no estés predicando en ese momento, pero el hecho de compartir y estar de acuerdo con la palabra del Señor, tú estás haciendo algo por la causa del Señor. Estamos en los negocios de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque esto es así. Debemos de estar de acuerdo con los que están en la verdad de nuestro Dios. Bendito Dios. Esto no es de competencia, mis amigos, mis hermanos. Esto no es de competir, no es de enseñorearnos unos de otros. Esto es de estar siempre haciendo la voluntad de nuestro Dios y de tratarnos con amor fraternal, ¿verdad? Esa es su palabra. Porque si no tenemos amor, pues no podemos seguir adelante. Bendito el Dios Todopoderoso, porque dice su palabra claramente que si no tenemos amor, no tenemos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es amor, dice Juan. Y si Dios es amor y usted no tiene amor, pues no tiene a Dios, ¿verdad? Puede tener cualquier ídolo, cualquier imagen, pero eso no es Dios. Porque eso no le va a decir nada, eso no le va a ayudar en nada. Más bien lo va a condenar, porque dice la palabra en el libro de 22 de Apocalipsis, ¿verdad? Que los idólatras no van a heredar el cielo. 21:8, perdón, ya le estaba llegando cerquita al 22. Bendito Dios, pero ahí está, y no solamente ahí, está en toda la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Libro de San Juan, capítulo 18, y vamos a estar hablando sobre el tema, o bajo el tema, ¿por qué me pegas? Dice el Señor. ¿Por qué me pegas? Aleluya, ¿lo tenemos? Leemos la bendita palabra honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu, y dice su palabra así. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí que ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Aleluya, bendito Dios y buen Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra por tu palabra, Señor. Oh Padre Santo, de antemano la pongo, Señor, en tus manos. Bendice, santifica esta palabra, Dios mío, y que salga, Dios mío, oh, para bendición de muchos, Señor. Que pueda ser entendible al oído y al entendimiento, Señor, de aquellos que no te conocen, Padre, y aquellos que saben de tu palabra, que se regocijen en tu verdad, Señor. Oh, que tu Santo Espíritu de darguya, Señor, a toda alma, Señor, a todo corazón, Dios mío. Oh Padre Santo, y puedan entender con claridad, Señor, el mensaje, y haya sanidad y haya milagros para nuestras almas, Señor. Haya paz, Padre Santo, en nuestros corazones, Dios mío. Oh Padre Santo, y sea edificada tu iglesia también, Señor, y seamos prosperados, Dios mío, en el espiritual, Señor, creciendo, Padre mío, cada vez más y más en el ministerio, Señor. Oh Padre Santo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Salva, edifica, Señor, sana, Padre eterno. Oh, para gloria de tu nombre, Señor, en tus manos pongo esta palabra, Señor. Sea tu nombre glorificado y exaltado en medio de todos los pueblos, Señor. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Puede ponerse cómodo, sigamos alabando al Señor. Entonces les decía que vamos a hablar bajo el tema ¿por qué me golpeas o por qué me pegas? Bendito el Señor. ¿Por qué me pegas? Porque esa es la palabra. Cuando alguien le da una bofetada a alguien o una cachetada, como decimos los mexicanos, eso es golpear. Eso es abofetear. La palabra del Señor, mis amigos, mis hermanos, nos dice claramente que el sumo sacerdote Anás estaba interrogando a nuestro Señor Jesucristo después de que le arrestaron ahí en el Monte de los Olivos. Muy de mañana fueron y lo arrestaron. Bendito Dios. Pero cuando lo llevaron al sumo sacerdote Anás para que le interrogara, pues ellos siempre buscaban algo, ¿verdad?, para poder culparlo y así poder planear sobre él cosas para que ya no siguiera hablando de la palabra del Señor. Bendito Dios. Entonces el sumo sacerdote, mis hermanos, había sido establecido en el Antiguo Testamento que debía haber un sumo sacerdote en medio de todo el pueblo de Israel. Había sacerdotes y estaba el sumo sacerdote que se dirigía a los demás sacerdotes. Bendito Dios. Pero esos eran puestos por Dios, instruidos por Dios. Bendito el Señor. Y esos sumos sacerdotes, mis hermanos, yo realmente cada vez que leo la palabra me doy cuenta cómo podemos caer en una falsa idea. Podemos caer en una religión en la cual el Señor quiere siempre sacarnos de ahí. Esos hombres judíos, mis hermanos, esos hombres eran realmente gente que estaba creyéndole a Dios. Y sabe que estaban esperando un Mesías, porque desde el Antiguo Testamento, desde Moisés le dijo el Señor claramente, de en medio de vosotros levantará Jehová a uno igual que yo, a él oiréis. Bendito el Señor. Y ellos esperaban ese Mesías, pero ellos lo esperaban de una forma como rey, como Dios se los había dicho que entraría a Israel, porque Israel iba a ser gobernado y va a ser gobernado por nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero he aquí el error cuando uno se hace religioso, mis hermanos. Este espíritu de religiosidad que no está realmente interesado en las cosas de Dios, nos hace errar en el camino cuando nos hacemos religiosos,
Qué bueno que fuera la religión, como dijo Santiago, la religión pura y sin mancha, o sea, aquella que realmente está haciendo lo correcto delante de Dios. Qué bueno fuera que esa fuera. Si le vamos a llamar religión, que sea esa, la religión santa. Respetar las leyes y respetar, oh, bendito el Señor, la palabra del Señor y caminar en santidad. Bendito el Señor, pero ¿sabe que las religiones realmente alejan del Señor? Las religiones te quieren sacar. ¿Por qué? Porque te engañan, te hacen parecer que estás sirviendo a Dios y que vas para el cielo. Bendito el Señor, ese es el engaño más terrible del enemigo que quiere engañar a toda la gente. De hecho, tiene engañado a todo mundo que está sin Cristo. Bendito el Señor. Y entonces este pueblo de los judíos, mis hermanos, esperaban el Rey de gloria. Ellos estaban seguros que Él iba a llegar a reinar a Jerusalén. Y qué triste que la misma religiosidad los cegara tan feo, que no se dieron cuenta que Dios llegó a visitarlos. Y dice claramente en su palabra que ellos no reconocieron el día de su visitación, cuando el Rey de Reyes llegó en un pollino. Ellos saben por qué, mis hermanos, porque la misma religiosidad, repito, no te deja ver con ojos espirituales, pues estás viendo con ojos terrenales. Ya estuvimos hablando sobre Nicodemo, ¿verdad? Que él era un hombre, era un maestro de la ley y no se daba cuenta realmente lo que el Señor le estaba diciendo. Bendito Dios. Y nunca se imaginaron que Dios iba a llegar en forma de hombre. Ellos no pensaban que un simple hombre, porque se mostró como cualquiera de nosotros, hombre, carne y hueso, un hombre que comía como nosotros y un hombre que se desplazaba aquí en la tierra como nosotros. La única diferencia es que él le daba gloria a Dios en todo y se guardaba santo para Dios. Y eso no lo soportaban los judíos, porque ellos esperaban al Mesías de otra manera. Ellos esperaban un Dios poderoso, un Dios rico, no que viniera en un pollino. Ellos estaban en contra de eso, porque cuando llegaron, cuando él iba llegando montado en un pollino, Isaías se los decía: he aquí tu rey montado en un pollino. Ellos sabían y no alcanzaron, no lograron ver eso, que se estaba cumpliendo la palabra en ese momento que el rey iba entrando, y más bien aquellas gentes, aquellos niños con palmas le daban gloria a Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Entonces ellos, ¿saben qué es lo que hicieron? Le dijeron: calla a estas gentes. Calla a tus discípulos, porque los discípulos también estaban glorificando al Rey. Y dice: calla a tus discípulos, porque están haciendo mucho ruido. Y les dijo: ¿saben qué? Si estos callaren, hablarán las piedras como quieran, porque el Rey de Reyes se tiene que glorificar. Bendito es el Señor. Ellos no lo entendieron, a pesar de que los estaban esperando al Mesías. ¿Sabe qué? Me doy cuenta que hay muchos que están creyendo en la venida del Señor también. Y lastimosamente, déjeme decirle que van a estar muchos, así como estuvieron los fariseos, porque ni cuenta se van a dar. Y esto va a ser peor, porque esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos, que va a venir el Señor en las nubes y va a mandar a sus ángeles para rescatarnos de la ira venidera. Porque lo que ahorita está pasando, esto no es nada. Es una cosa nada insignificante comparándolo con los juicios que vienen sobre la tierra. Si ahorita la gente se lamenta, en ese tiempo van a desear no vivir. Eso dice la palabra. Y entonces estaba el Señor Jesucristo frente al sumo sacerdote según la ley. Pero ¿sabe qué? El sumo sacerdote a la verdad iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre que estaba allí muy de mañana y con aquel frillazo,
porque dice su palabra que estaba haciendo un frío tremendo. Si nos vamos un poquito atrás, dice claramente que estaban unos hombres encendiendo un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro, aquel que decía que iba a ir con el Señor hasta la muerte y le estaba negando, se arrimó a ellos y también ellos le dijeron que tú no andabas con este. Y él lo negó 3 veces. Bueno, pues ahí la palabra del Señor me dice claramente que estaba haciendo un friazo, estaba haciendo frío. Al grado de que se arrime uno al fuego, quiere decir que estaba helado. Y que todavía que te tengan maniatado, oiga lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por amor a ti y a mí. Lo tenían amarrado, yo no sé si con las manos atrás o con las manos adelante, pero estaba maniatado. Y todavía que le den una bofetada, frío, y una bofetada, ¿se da cuenta lo que suena? O sea, ¿qué se siente? Pero déjeme decirle una cosa, que ahí nos muestra el Señor Jesucristo que Él resistió más que una bofetada por ti y por mí. Pero eso es humillante porque Él es rey. Él es un verdadero rey. Él es un verdadero sumo sacerdote. Era el Dios mismo que vino a humillarse por ti y por mí. Recibiendo esa humillación tan grande para que un alguacil, teniéndolo atado de manos, todavía le diera una bofetada porque le respondió al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque no sabía que el rey estaba ahí con ellos. Bendito el Señor. Y el Señor le dice claramente, yo públicamente he hablado al mundo, siempre enseñando en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, ¿para qué se lo llevan a escondidas? ¿Y para qué le hacen eso si él nunca hizo nada a escondidas? Dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntaselo a ellos, pregúntaselo a mis discípulos, lo que le he enseñado. Ellos te van a decir, pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. ¿Por qué? Porque la palabra ya había sido dada. La salvación ya había sido dada. El espíritu de sabiduría ya había sido dado a los discípulos. Pero aquí el asunto era con la cabeza. Aquí el asunto es que el diablo quería acabar con Jesucristo. ¿Y saben qué? Nos damos cuenta cuando Herodes mandó matar todos los niños de ese lugar, porque sabía que un rey había nacido. Y él no iba a permitir que viniera otro rey a quitarle, estaba en peligro su trono. Era el mismo diablo metiéndole esas ideas para que exterminara a todos los niños y quizás en medio de esos niños iba a ir el Mesías. Pero el diablo no pudo, porque dice el Señor, de Egipto mandé a traer a mi hijo. Él lo salvó. Él se llevó al Señor Jesucristo cuando era pequeño, porque un ángel le habló en sueños, o el Señor le habló en sueños a José y le dijo, toma a tu hijo y a su madre y váyanse para Egipto. Y cuando ya había pasado todo el peligro, entonces los llamó. Dice que ya no había peligro, que el que procuraba ya no estaba. Bendito Dios. Entonces el Señor les estaba diciendo, hey, ellos saben de lo que yo les he hablado. Pregúntenle a cualquiera de ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú has conocido la verdad, no hay nada que te intimide. No hay nadie que te pueda llevar o que te pueda decir que son mentiras, porque es la verdad de nuestro Dios. Pero sin embargo, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien,
¿por qué me golpeas? Si el Señor Jesucristo, mis hermanos, mis amigos, nos ha hablado bien, ¿por qué nosotros no le tratamos y le buscamos? En vez de tratarle, nosotros hacemos otras cosas. ¿Y sabe qué? Dice una palabra que una bofetada duele más que las acciones o las palabras que nosotros hacemos. Porque usted puede golpear a alguien y se le va a pasar rápidamente. Pero hay palabras que duelen. Hay palabras que duelen más que un golpe. Y Dios ahí nos estaba diciendo, yo todo lo que he dado por ti no tiene precio. ¿Sabe por qué? Porque nuestras actitudes golpean más al Señor. ¿Por qué? Porque las palabras van directamente al sentimiento, al corazón de las personas. Por eso duelen más. Y nosotros cuando negamos al Señor, ¿no acaso siente el Señor como una bofetada? Y por eso dice, ¿por qué me golpeas? Si he hablado bien, si te he hablado para corregirte, ¿por qué me pegas? ¿Por qué te volteas con ese desdén? ¿Por qué no hacemos como hijos e hijas amados, sino que nos portamos como si no fuéramos hijos? Y decimos, conocemos al Señor y esperamos al Mesías, amén, gloria a Dios, pero andamos como queremos andar. ¿Y usted cree que así estamos agradando al Señor? Yo pienso que le duele más que esa bofetada. Y si a ese hombre que le golpeó por hablar bien y le dolió, ¿qué no le dolerá cuando nosotros le damos más que una bofetada? Herimos el sentimiento de nuestro Dios, que Él hizo las cosas perfectas, todo lo hizo perfecto, dice claramente en Eclesiastés, mas el hombre se corrompió. Todos se hicieron inútiles. Y luego dice, como animales irracionales se desviaron. Mas sin embargo la misericordia de Dios ahí está. Y te dice, ¿por qué me pegas? Quizás eso te conmueva a ti un poquito, ese corazón de piedra que tienes, y cambiemos nuestra actitud contra Él. Porque sépase que así pagamos lo que Él dio por nosotros. Eso fue nomás el principio. Lo acababan de agarrar ahí, lo acababan de llevar con el sumo sacerdote nomás para que lo interrogara. Y ahí luego lo llevaban amarrado y lo golpearon. Ese era el principio nada más. Y desde ahí ya nos está diciendo, si yo he hablado mal, dime. Si te he estado corrigiendo, dime en qué hice mal. Si te corrijo día con día y tú no haces caso. ¿En qué estoy mal o qué dije mal que no te convence? Para que me pegues o me pagues así. Y si he hecho bien o si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Bendito el Señor. ¿Y sabe por qué le digo? Porque esta palabra ya la había hablado el Señor claramente desde el libro de Miqueas. Bendito el Señor. Vamos a Miqueas capítulo 5. Miqueas capítulo 5. Dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Quién es el juez? Nuestro Señor Jesucristo es el juez de Israel. Es el juez de toda la tierra, bendito es su nombre. Aunque la gente no lo logre reconocer, aunque ellos no quieran reconocerlo, Él es el juez justo. Bendito es su nombre. Y sépase que aún todavía no está como juez, pero Él es el juez
en el reino de Dios. A veces dicen, no, es que los hermanos son los que están ahí juzgando a la gente. Oiga, pues claro, la palabra dijo claramente el Señor, yo no los juzgo, la palabra que les digo, esa las juzgarán el día postrero. Ok, pues ya dejó la palabra para que les juzgue. Así es que no soy yo, no es el predicador, no es el evangelista, es la palabra la que les juzga. No se quieran quitar, ¿verdad? El compromiso o lo que tenemos con Dios. Entonces, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Ya les había hablado desde el Antiguo Testamento y para que se cumpliese la palabra del Señor, así pasó. Y le pegaron en la mejilla, precisamente. Pero le dice, pero tú, Belén, Éfrata. Mire qué tremenda profecía. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Déjeme decirle, mi hermano y amigo, aquí claramente dice, ¿de dónde salió el Señor Jesucristo? De Belén de Judea, ¿verdad? Bendito es su nombre. Y entonces le dice claramente, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, Él es Dios desde el siglo y hasta el siglo. Jesucristo ya existía, es Dios, bendito es su nombre, es la misma vida. Él no necesitaba que le dieran vida, porque Él es la misma vida, y porque Él vive, usted y yo respiramos. Si Jesucristo no hubiera existido o no existiera Dios, usted ni siquiera estuviera respirando ahorita, ni yo también. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. O sea, esa profecía no era para luego, hasta el tiempo que Dios ha determinado, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. El Señor tenía muchos hermanos que andábamos perdidos en el mundo, pero Él le plació salvarnos. Y no estaba hablando solamente del pueblo de Israel, estaba hablando de todo aquel que creyera, porque dice su palabra, todo aquel que creyera en el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová y con grandeza del nombre de Jehová, su Dios. ¿Verdad que así apacentaba el Señor? Hablaba con esa seguridad, esa certeza y esa paz, porque el Señor tiene muchas formas de poder nombrarle príncipe de paz, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces dice, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y vivirán seguros. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú recibes al Señor Jesucristo, recibes la paz y vives seguro. Esa seguridad y esa paz que tú no conocías, la conoces cuando vienes al Señor, cuando recibes al Señor como tu Salvador. Y será nuestra paz, y será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Cuando el enemigo se levanta, Dios levanta 8 pastores. ¿Y qué dice? Y 8 hombres principales. El ejército de Dios está más grande que cualquier ejército de este mundo, que cualquier ejército de las huestes celestes. Nuestro Dios es el Dios de los espíritus. Bendito es el nombre del Señor. Y
y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y los librará el asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni guardan a hijos de hombre. ¿Sabe por qué? Porque nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza no está en los hombres. Bendito es el Señor. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva. Así es el pueblo de Dios, como el león en medio de las bestias, que no teme a nada. ¿Por qué? Porque sabe quién es nuestro Dios, sabemos quién es nuestro Dios, sabemos quién pelea por nosotros. Esa es nuestra certeza, es nuestra seguridad y es nuestra paz. Bendito es su nombre. Aleluya, bendito el Señor. Como el cachorro de león entre la manada de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre sus enemigos y todos sus adversarios serán destruidos. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Yo no sé si me va siguiendo, mis hermanos, pero cuando usted recibe al Señor Jesucristo, usted entrega todo. Antes tenías la confianza en tus carros. Antes tenías la confianza en tus caballos, que se refiere a que son cosas materiales. Pero para el materialista es su Dios. Y confían en sus carros y confían en sus caballos y confían en sus habilidades, en su inteligencia. En eso confían. Mas nosotros confiamos en Jehová. Mas nosotros confiamos en su santo nombre. Esa es la diferencia, es lo que nos está enseñando el Señor, que nosotros ya no somos como éramos antes, que ahora vivimos y esperamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes podíamos tener la confianza en nosotros, en que teníamos quizás un buen trabajo, o que quizás teníamos buenas palancas, ¿sabes? Como dicen allá, conocidos, ¿sabes? Que tienen puestos importantes. Pero eso no es nada. Llegas a comprender que cuando estás en el Señor, eso es basura. Para nada aprovecha eso. ¿Por qué? Porque hemos entendido que Dios es el que abre puertas y nadie las puede cerrar. Y cuando Él las cierra, nadie las puede abrir. Y si yo estoy con el Señor de señores, yo no necesito nada más. ¿Qué me puede hacer al hombre? ¿De qué atemorizarme? Dice la palabra. Bendito el Señor, si con el Señor puedo dormir confiado. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice que acontecerá que en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. O sea, para ti ya no van a tener mucha importancia como lo eran antes. Ya no, tu confianza no va a estar en cosas materiales, ni cosas de que a ti te sacaban de apuros porque no tenías la mirada puesta en tu ayudador. Pues no tenías un Dios verdadero. Bendito el Señor. Estamos hablando del Rey de Reyes. Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los cambios que iba a hacer en nuestra vida. Pues antes no teníamos un restaurador. Antes no teníamos un Señor que pudiera llevarnos al lugar santísimo por su sacrificio puro y santo. Ahora lo tenemos. En el Antiguo Testamento ellos no sabían, o más bien ni siquiera entendían, que Dios les mandaría eso. Porque ellos esperaban un rey poderoso, ¿verdad? Pero en batallas, en hechos, pero terrenales. Un Dios que estuviera rico, ¿verdad? Mas Dios lo mandó así en forma, o más bien se hizo en forma de hombre. Y entró de una manera, no como nosotros andamos en esta tierra orgullosos.
y no somos nada. Él siendo rey, entró en un pollino, en un burrito, va, sin amansar. ¿Sabe qué es eso? Que el Señor es amansa rebeldes. A ver, móntele un burrito que no está enseñado a montar, a ver cómo lo tumba. Él amansa a los rebeldes. Y ese burrito dice, y me traerás un burro que no, un burro, perdón, un asno o un pollino que no haya sido montado por nadie. Un bruto, para que me entienda. Sí, un burro bruto, así se le dice en mi tierra. Un burro que nunca ha sido amansado. ¿Y sabe lo que cuesta amansar un burro? Muchos porrazos. El que tiene que montarle, el que lo va a amansar. Y si es bueno para la monta, pues quizás no sea tantos porrazos, ¿verdad? Pero a muchos les cuesta muchas caídas. Así también el cristiano, porrazo tras porrazo. Pero el Señor nos amansa. La misericordia de mi Señor no se ha terminado. Pero no abusemos de su paciencia, no abusemos de su fidelidad. Busquemos al Señor, amemos al Señor como Él nos ama. Que a pesar de que a veces nosotros le sonamos por un lado, Él nos pone la otra mejilla. Ok, mijo, ya te caíste, levántate de ahí. Pero no, nosotros en vez de que nos arrepintamos, le damos de una vez por el otro lado la otra mejilla. Eso es lo que hacemos. Póngase a pensar en el sentido espiritual. Yo le pido al Señor que nos abra el entendimiento espiritual porque si no, no le va a agarrar ni sabor a esta palabra. Es más, si usted no lo ve en ese sentido, si el Señor no hace esa misericordia contigo, vas hasta aburrirte con esta palabra. Pero si el Señor te está dando el entendimiento, tú sabes de qué estoy hablando. El Señor vino con ese amor para nosotros porque sabíamos que andábamos como ovejas que no tienen pastor, descarriadas. Nadie podía responder por nosotros. No había quien pudiera pagar el precio de nuestro pecado. Y no había quien pudiera porque era un precio muy alto. Pues no era precio ni material, ni de oro ni plata, sino que tenía que ser un precio de amor verdadero, un precio puro, que solamente el Rey de Gloria podía darlo. Y sigue dándolo. Y sigue poniendo la otra mejilla. Y a nosotros nos enseñó, si te hieren una mejilla, pone la otra. Él lo hizo. Lo sigue haciendo con nosotros. Bendito Dios. Y sabe que nosotros no le ponemos la mejilla a nadie. Y lo digo nosotros para que no vaya a decir que yo me la estoy echando. Yo no quiero hacer eso, no quiero hacerlo pecar. Porque hay gente que luego empieza a criticar a uno sabiendo que no sabe lo que está diciendo. Por eso digo yo, para no hacerlos pecar, hagámoslo. Vamos a hacerlo. Si se trata de pecador, yo me considero el más pecador, si usted quiere, porque lo soy. ¿Y sabe por qué lo soy? Porque la palabra a mí me dice que yo vivo en un cuerpo corrupto, pero con la esperanza viva, que tengo una promesa que si yo me mantengo en Cristo, Él me librará de este cuerpo de pecado. Esa es la ventaja. Pero para eso tenemos que cargar su cruz y negarnos a nosotros mismos cada día y seguirlo. La gente nomás quiere negarse cada 8 días, nomás en lo que están en la iglesia. No, mis hermanos, este es un diario vivir y me seréis un pueblo de gente santa. Por eso es el precio tan alto que Él pagó, porque vale la pena. Vale la pena, ¿sabe por qué? Porque es una eternidad. Esto no se trata de unos días, de un fin de semana. Esto se trata de una eternidad con Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Dios no iba a dejar todo eso así. Aunque el hombre cometió ese error de hacerle caso al diablo y caer en pecado de condenación, Dios dijo, ok, yo voy a hacer misericordia con ellos. Y cuando los vio desnudos, les dijo, ¿cómo saben que están desnudos? Porque ellos estaban tapando con hojas, ¿verdad? Y sabe que Dios es un Dios tan grande en la misericordia, que a pesar de que nos ve que fallamos,
a pesar que ve que ahí andamos escondidos porque andamos llenos de pecado, no queremos salir a la luz para que no se vea el pecado. Él hizo unas vestiduras de pieles de tejones. Él nos quiere vestir con lo mejor. Y no estoy hablando de precios, no estoy hablando de calidades. Estoy hablando de las vestiduras santas de nuestro Dios. Las hojas no bastaban para tapar sus vergüenzas. Las hojas se podían caer o se podían romper. ¿Y cuántas personas están tapándose como con puras hojas nada más? Con algo que es frágil, con algo que es sencillo para ver sus vergüenzas. Y el Señor vio que se habían tapado y prácticamente les dijo, no es suficiente. Y Él mismo dice que les dio vestidos de piel de tejón. De piel. En pocas palabras, tapa tu desnudez. Hay otra palabra que dice, tapa tu vergüenza o la vergüenza de tu desnudez. Porque delante del Señor estamos desnudos, mis hermanos. Delante de Dios no hay pecado que se pueda ocultar. Podremos ocultarlo delante de la sociedad, pero delante de Dios estamos desnudos. El libro de Jeremías dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado siempre estará delante de mí. O sea, yo siempre voy a ver tu pecado. Así está el mundo, al descubierto de nuestro Dios. El mundo está tapado con hojas solamente. Dios te quiere dar unas buenas vestiduras. Es Cristo Jesús para que te revista de su santidad, para que te llene de su Santo Espíritu y podamos caminar rumbo a la santidad. Porque esto no es nomás así. Esto es un proceso. Tiene que haber un convertimiento, un acercamiento a Dios, un crecimiento en el Espíritu para que podamos entender. Y mientras seamos religiosos no se va a poder. Va a llegar el Señor Jesucristo, un relámpago, porque va a ser como un relámpago. Y ni cuenta nos vamos a dar si andamos con las mismas costumbres. Porque la iglesia está llena de costumbres, está llena de cosas del mundo. Y todo eso no nos deja ver lo espiritual. Y todo eso no nos deja ver y de todo lo que viene cualquier hijo del diablo a predicarte y tú le dices amén a todo. Y te mete unas doctrinas, unas enseñanzas de hombre y te mete otras tradiciones y tú las agarras porque pues como está hablando de Dios, quiere decir que es de Dios. No se maravillen. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo les dijo que en los postreros tiempos vendrían muchos burladores, vendrían muchos falsos cristos. ¿Y cuántos no se han levantado ya? ¿Y cuántos no han seguido ya? Multitudes se han optado por seguir esas falsas enseñanzas y dejaron los verdaderos rudimentos de la fe, los verdaderos principios de la fe. Y los principios son el temor a Jehová. Vivir en santidad, bendito es su nombre. Aleluya. Bendito es el Señor. Entonces el Señor nos quita todo lo malo, todo lo torcido, todo lo que tenemos nosotros de vanidad, todo lo que tenemos de orgullo, de prepotencia, que por cualquier cosa se siente uno más que los demás, o se siente más sabio que los demás, o quizás se siente más bello que los demás, ¿verdad? Porque la vanidad es tremenda también. Esto no es así. Con mi Señor no deben ser así las cosas. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. O sea, en todo lo que tú confiabas, en todo lo que tú te engrandecías, Él te lo va a quitar. Va a limpiar tu corazón totalmente. Esa era la misión que traía nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Padre lo envió. Dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías. Y no se hallarán en ti agoreros. ¿Sabe por qué? Porque antes
Quizás usted era hechicero, quizás no era hechicero, pero iba, cada rato le daban una rameada, ¿verdad? Una limpia. Quizás iba que le estrellaran un huevo por ahí en un vaso, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, pues todo aquel que visita a los hechiceros no entrarán al reino de los cielos. No necesariamente tienes que ser hechicero para perderte el cielo. Con que tú visites y seas creyente de esas cosas, estás fuera. Decía un pastor, estás frito. ¿Por qué? Porque ningún hechicero, ni los que visitan a los hechiceros, ni los que consultan a los muertos, porque hay muchos que dicen que consultan a los espíritus de los muertos para saber ciertas cosas. Oye, qué tremendo, espíritus de demonio invocan, porque los muertos no regresan. Aunque hay algunos predicadores que dicen que sí, pero andan bien perdidos. Bendito Dios. Haré destruir también entonces todas esas cosas, dice, hechicerías, y no se hallará en ti agorero. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe al Señor Jesucristo, Él limpia la casa y dice, ahora este es cuerpo y templo de la morada del Espíritu Santo. Es morada del Espíritu Santo, perdón. Y si tú eres de esas personas que tienen todas esas cosas del mundo, obviamente el Señor no puede habitar ahí. Pero si tú entregas tu vida a Jesucristo, Él limpia. Cuando yo veo la porción de la Biblia en que el Señor Jesucristo entra al templo y les dice, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Déjeme decirle que mi vida estaba llena de todas esas cosas falsas, de todas esas cosas del mundo, pero cuando yo recibí al Señor Jesucristo, Él vino con su látigo, la palabra, y me decía, esto te estorba, esto también y lo otro también, y todo eso que a mí me gustaba ya no lo podía tener, ni lo quería tener, porque yo quería tener una comunión buena con mi Señor. Y sabía que si yo no tenía una comunión buena con el Señor si no tengo una comunión buena con el Señor, en santidad y amor, no tengo parte con Él. Si no me dejo limpiar por Él, dice el Señor, no tienes parte conmigo. No puedes tener parte conmigo si no te limpio. Así le dijo a Pedro, es necesario, porque si no, no tienes parte conmigo. Es necesario que te dejes limpiar. Pero para que te dejes limpiar, entrega tu vida a Jesucristo primero. No hay otra forma. Esa es la promesa de nuestro Dios desde el Antiguo Testamento. Y le estoy trayendo una porción solamente. Hay muchos versos que hablan de la venida del Mesías, que ya vino. Pero ahora viene otra venida, pero por su pueblo va a venir antes. Viene una segunda venida del Señor Jesucristo cuando destruya a la bestia, cuando destruya al diablo. Pero antes de esa venida viene un rescate. Hay muchas organizaciones que no ven eso, pero sí lo va a haber. Va a haber un arrebatamiento de la iglesia conforme a la palabra, lo dice Pablo muchas veces, bendito el Señor. Es más, el Señor Jesucristo mismo dijo, uno será tomado y otro será dejado. Uno andará en el campo, uno será tomado y uno será dejado. Dos estarán durmiendo juntos, uno será tomado y el otro dejado. ¿Y sabe por qué? Porque el que va a ser dejado es porque no aceptó al Señor Jesucristo, y si lo aceptó, no quiso caminar conforme a la palabra. Porque no basta aceptarlo, basta obedecerlo. Porque ¿sabe qué? Para que usted le llame Señor al Señor Jesucristo, es porque lo ha recibido como Señor y Salvador. Pero también dice su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces ahí está otro problema. Perdón. Perdón, continuamos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener la certeza de que si nosotros nos limpiamos para el Señor, tenemos esa promesa de parte de Dios. Asimismo, destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallará agoreros en ti. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Yo no sé, algunos de mis hermanos sí sé que lo son, pero no todos.
Pero todo eso me quitó el Señor a mí. Yo antes tenía esos muñequitos y me doblaba delante de ellos. Pero cuando dice el Señor que le enviaría al Señor Jesucristo, cuando yo lo recibiera, iba a quitar todo eso de mi corazón. Porque ahora soy nueva criatura, dice el Señor. Entonces no hace falta, porque le dijo claramente, no es con espada. Antes sí, en el Antiguo Testamento Dios enviaba a su pueblo escogido para que eliminara a todos los idólatras y tumbara y derribara sus imágenes y las quemara en el fuego. Pero más ahora en la venida del Señor Jesucristo me dice claramente, no con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú recibes al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo te redarguye de lo que es para Dios bueno y lo que te conviene, y vas a ir arrojando toda esa basura que te hacía daño, toda esa forma de ser en tu vida que va a limpiar el Señor. Ese es el propósito de la venida del Señor Jesucristo, y esta gente de los judíos no lo miró. No miró al Señor Jesucristo. Quiero decir, no lo miró como Rey de Gloria. Y cuando en el Salmo 84 me dice claramente, me parece que es en el 84, ahí les decía, he aquí el Rey de Gloria, alzad puertas todas porque entrará el Rey de Gloria. Y entró el Rey de Gloria y ellos ni siquiera se dieron cuenta, porque ellos pensaran que era otro hombre común y corriente. Mas sin embargo, Dios les demostró en la cruz del Calvario que Él era Dios. Porque uno mismo de los que le picó el costado, ¿verdad? Y dice, verdaderamente, este era hijo de Dios. Bendito es su nombre. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. O sea, usted puede ser creyente, ya la hizo, si se guardó para el Señor. Pero aquí en el último versículo, que es el 15, me dice claramente, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de la palabra del Evangelio, cuando el Señor envió la palabra claramente. Y si me permite tantito, aquí mismo en el libro de Miqueas, capítulo 4, Miqueas capítulo 4, verso 2, dice, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. ¿Cuántas personas no quieren ir al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, la tierra santa, ¿verdad? Porque saben que allá se respira algo diferente, pues es la tierra gloriosa de nuestro Dios. Y cualquiera, mayormente cuando nosotros ya iniciamos en el camino del Señor, que deseamos estar en esos lugares, aunque sean desérticos quizás, pero deseamos ver por dónde andaba el Señor. Anhelamos andar en esa tierra gloriosa. Quizás muchos no tienen esa intención, ¿verdad? Pero yo sé que muchos de mis hermanos saben de lo que estoy hablando. Bendito el Señor. Y hay mucha gente que desea y dice claramente que en estos tiempos estamos viviendo, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí estaba profetizando, van a venir esas naciones porque saldrá la ley de Sión y la palabra de Jehová saldrá de Jerusalén. De Sión salió la ley, ¿sabe por qué? Porque ahí fue donde se la dio a Moisés. Especificó la ley. Pero Dios tenía la palabra de Jehová, la palabra de salvación, que saliera de Jerusalén, de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. ¿Estamos en ese tiempo? Claro que estamos. El Señor hizo esa obra. ¿Quién no conoce que Jesucristo vino en carne?
Cualquiera que niega que Jesucristo vino en carne, ese es anticristo. Eso dice Juan en su palabra. El anticristo es el que niega que Jesús vino, que Dios se hizo hombre y caminó en medio de su pueblo. Bendito el Señor. Me encanta a mí esa palabra cuando dice que el pueblo de Dios no entendió el día de su visitación. Recuerdo esa palabra claramente, y así también muchos de nosotros, cristianos, ni cuenta nos damos cuando el Señor viene y nos visita. ¿Por qué? Porque andamos cada quien por su rumbo, cada quien en sus ocupaciones en su mente, y no viene realmente a darle la gloria a Dios. Se llama como estaban ellos, en una religiosidad tremenda, que ellos nomás se guardaban de lavar los utensilios de Jehová, que los vasos, y es más, hasta los platos donde ellos comían, no importa que no fuera de la casa del Señor, nomás donde ellos vivían. Se preocupaban por eso y no se preocupaban realmente por vivir una vida para el Señor, por ayudar al prójimo. No ayudaban al prójimo, ellos velaban por sus intereses nada más, así como hay muchos creyentes también que nomás por su por su bien velan. Muchos creyentes que son prestamistas, cuando dice la palabra claramente que no prestarás a usura. No vas a prestar para hacerte, para de alguna manera hacerte de negocio de tu hermano. No, yo no le voy a decir a mi hermano, sí, te voy a prestar el dinero, pero te voy a cobrar intereses, porque es mi hermano y nos tenemos que ayudar unos con otros. Eso lo hace el mundo que no tiene a Dios. Pero si tú tienes a Cristo, si eso es lo que tú dices, tú debes de portarte realmente con el amor de Dios. ¿O a poco cree que Dios le cobra intereses por lo que le da? Le da todo. Lo que tienes, todo es de Dios. Tú eres un administrador nada más. ¿Y a poco te cobra intereses? No te cobra intereses. Y Él dice claramente, no prestarás a interés. No prestarás a interés. Bendito Dios. Y si viniere tu hermano con una prenda, no le vas a agarrar la prenda, ¿verdad? Yo prefiero prestarle su necesidad o ayudarle en su necesidad y no aprovecharme de la prenda que él trae. Eso es lo que uno debe de hacer. Pero no, que no queremos perder nada, que vamos a estar dando por nuestros hermanos, ¿verdad? Y decimos que vamos para el cielo y no queremos dar nada. ¿Se acuerda de aquella parábola, verdad? Ya vamos a terminar. De la parábola del buen samaritano. Iban subiendo al templo, note, iban subiendo al templo. Subió primero el sacerdote y miró a un hombre herido, que lo habían ahí dejado todo herido, medio moribundo. Pasó el sacerdote y ni en cuenta, ahí lo dejó. Oiga, un sacerdote iba para el templo. ¿Qué amor era ese? Pasó un levita. Los levitas pues también son los que sirven a la iglesia, sirven al templo del Señor. Y muchos son de ahí del grupo de alabanza. Y dice que también pasó de largo. ¿Saben qué es pasar de largo? Ah, ahí vamos a orar por ti. Así hacemos a veces. Y dice claramente, y cuando dice claramente la palabra en Santiago, que si un hermano viene a ti con necesidad, y tú teniendo la posibilidad de ayudarle, no le ayudas, sino que nomás le dices, ok hermano, vamos a orar por ti y Dios que te ayude. Te amarraste la mano para no soltarle a tu hermano una ayuda. Cuando tú tienes, porque Dios te ha bendecido. Y viste la necesidad, quizá no traía ni para comer y no le diste para su sustento. Somos hermanos. El amor de Cristo está en nosotros. Mentira del diablo. Estás dejándote mentir por el diablo para que no le des. Y dices, no, pues somos de Jehová, no me voy a orar a Dios para que le provea. Si a ti Dios te ha bendecido es para que tú bendigas también. Sino, ¿qué clase de hermanos somos? ¿Qué clase de fe profesamos? No podemos profesar fe
Porque dice la palabra claramente que la fe sin obras es muerta. Pero si tienes tú puras obras, pero no tienes fe, no caminas, no te limpias para Cristo, es muerta también la fe. Por lo que le busques, es mejor. Por eso Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mis obras con fe. O sea que las obras tienen que ir juntamente con la fe. La actitud buena de un buen samaritano. Porque ahí la palabra del Señor dice que entraron esas gentes que servían al templo y los dos, ninguno le ayudó. Pero pasó un buen samaritano. ¿Y sabe qué era un samaritano? Un samaritano era de los que estaban lejos de estar con los de Israel. Los tenían como enemigos. Mas sin embargo, él le ayudó. Y le dijo, lo curó y lo llevó en un lugar, ¿verdad? Donde lo podían cargar con, ahí dice un mesón, quizás era un hotel, yo no lo sé. Pero ahí dice un mesón, era un lugar donde podían pagar hospitalidad. Y dice, cuídalo. Y cuando regrese, y le dejó dinero, ¿verdad? Y si falta algo, ponlo a mi cuenta, cuando yo regrese te lo pago. Así el Señor también lo dio todo por nosotros. Ya no hace falta nada que pague. Nosotros podemos decir y ayudar a nuestros hermanos y decirle, no te preocupes, yo respondo por él, porque Cristo responde por mí. Pero a veces nos cerramos, ¿verdad?, en unas cosas que no debemos cerrarnos. Debemos demostrar el amor y decir, yo respondo por mi hermano. Quizás mi hermano no me lo agradezca ni cuenta se dé, pero hay alguien que sí me lo tome en cuenta. Porque dice claramente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo mucho, yo voy a ayudar a mi hermano porque tengo a alguien que me está viendo de arriba y quiere que yo me porte misericordioso como Él es misericordioso. Eso es lo que esto es todo lo que el Señor nos vino a enseñar por medio de este sacrificio puro y santo. Y nos lo dice desde el principio cómo Él fue anunciado. Y estos religiosos judíos, ¿sabe por cuánto tiempo lo estaban esperando al Rey de Gloria? Por siglos, siglos, esperándolo, para que cuando Él viniera hecho hombre, no le tomaran en cuenta, sino que lo ejecutaran en la cruz del Calvario. Bendito el Señor. Y ya vamos a terminar. Salmo 22, ahí nos habla un poquito de lo bello que es nuestro Dios. Aleluya, bendito es su nombre. Salmo 22, rápidamente. 22, 27 al 31. Aleluya. Dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar cómo acercarnos a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo no solamente nos enseñó ahí, sino que yendo a la cruz del Calvario nos abrió una entrada libre para estar delante de Dios y tener una reconciliación directa con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él vino a hacer. Y entonces dice, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y Él regirá las naciones. Bendito es su nombre. Le guste o no le guste al diablo, aunque él quiera tomar ese trono ya está ocupado. Bendito Dios. Y aunque él venga y lo quiera agarrar por unos días, le va a salir caro ese momento. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Oiga, qué tremendo. Todos los que descienden al polvo
se doblarán delante de él. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. En pocas palabras, aún aquellos pecadores que no pudieron salvar su alma, que no recibieron al Señor Jesucristo en esta tierra, aún esos se van a tener que doblegar delante del Rey de Gloria, porque dice claramente, y vi grandes y pequeños delante del trono blanco. Bendito es el Señor. Aunque no les gusten, si ahorita no se doblan, en aquel día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Dios, que Jesucristo es el Señor. Pero ¿sabe por qué? Porque se van a dar cuenta que Él es el que está sentado en ese trono blanco. Él juzgará a las naciones. Bendito es su nombre. Aún en el que no puede conservar la vida de su propia alma, la posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Eso es el Evangelio. Había muchas generaciones que no conocían de esto, pero a través de los siglos se ha propagado la palabra del Evangelio, se ha propagado la palabra de salvación, y gente que no conocía y no nacía aún fue conociendo esta salvación y muchos se salvaron. Mucha gente ahorita anda alarmada con eso de lo que está pasando, la pandemia, muchos no se quieren ni congregar ya. Y esto me trae a la memoria que, que en los tiempos de la iglesia, cuando los romanos sacaron que es que la Santa Inquisición, todos los creyentes evangélicos tenían que reunirse para adorar al Señor, tenían que reunirse para escuchar la palabra de Dios en las catacumbas, oiga qué tremendo, en cuevas, en los sótanos. Y ahorita nosotros con una pandemia no queremos ir a la iglesia porque es que por cuidarnos. Inclusive pueden querer hasta cerrar las iglesias. Quizás pastores pensando que van a hacer bien al pueblo, sabiendo que van a caer en un enfriamiento tremendo. Y para que se levanten después de estar fríos, va a costar. Nosotros, como predicadores de la palabra del Señor, debemos de dar ánimo al pueblo para que siga adelante congregándose. Y si se tienen que reunir en los hogares, en sus campos blancos, hagámoslo. Hagamos oración y clamor al Señor y démosle la gloria al Señor en un culto familiar. Hay familias completas que se dicen creyentes o quizás sí son creyentes. Entonces si tenemos varios, en 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. Entonces, si le damos la gloria a Dios, el Señor va a hacer lo que hace en cualquier iglesia, si nosotros nos guardamos glorificando al Señor y nos guardamos para Él. Bendito Dios. Entonces, no importa que haya pandemia, no importa que muchos estén cayendo, no importa. Me puede decir, hermanos, para usted se hace muy fácil. Déjeme decirle que hay testimonio en el cual le puedo decir que no es que esté fácil, sino que creámosle a Dios, que Él hace todo posible. No voy a hablar de eso, pero lo que sí quiero decirle, bueno, al menos no ahorita, pero lo que sí quiero decirle es que si nosotros le hacemos caso al temor de tantas cosas que están pasando, nos podemos quedar. Puede venir el Señor y nosotros sin congregarnos bien fríos o tibios. ¿Y qué va a pasar? Le va a pasar como a los judíos, que ni siquiera se dio cuenta que vino el rey. Qué terrible va a ser ese momento. Ahí se van a lamentar las naciones. Todos los creyentes que no se quisieron guardar para el Señor, ahí van a lamentarse. ¿Por qué? Porque bien que han escuchado la palabra, que ya no hay otro arrebatamiento, que no hay más que una terrible
expectación de juicios que vienen sobre la tierra. Y por eso van a lamentarse. Muchos quizás le van a decir a sus pastores, ¿por qué no nos hablaste mejor de la verdad? Aunque ahí sí van a decir, aunque me hubiera dolido, me hubieras hablado demasiado tarde. ¿Por qué no somos un poquito más inteligentes y nos convertimos bien ahora que se puede? Sé que a veces no es fácil, pero si nosotros clamamos al Señor, Él nos va a ayudar. Porque hay muchos que podemos decir, no, es que no es tan fácil vivir una vida en santidad. Lo que para el hombre es difícil, para Dios todo es posible. Todo, solamente que uno se disponga. Eso es todo, disponibilidad. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Entonces, si tenemos tales promesas, ¿para qué desmayamos? ¿Para qué temblamos ante las cosas o ante las noticias que salen? Que muchas veces es pura propaganda. No es que vayamos a pasar por alto todo, sino que le creyemos, que le creamos realmente al Señor. Si nos, si nos permiten estar congregados, congreguémonos. Si no nos permiten congregarnos, hagámonos en la familia. ¿Por qué? Porque en cada congregación está el cuerpo de Cristo. En cada lugar, oiga, si no, nosotros no somos los únicos creyentes, nosotros no somos los únicos que se congregan dándole la gloria a Dios. Tenemos muchos hermanos en México, aquí, en diferentes lugares, para no promocionarlo a todos. Pero a lo que me refiero, que Dios está en todo lugar. Y de ahí se agarran otros. Ok, pues está en todo lugar, entonces ¿para qué voy a la iglesia? Aquí me quedo en la casa. Pero si hay oportunidad de ir a la iglesia, hay que ir a la iglesia. Porque así dice el Señor en su palabra claramente, que aquel lugar, dice claramente en Deuteronomio, dice, y no adorarás en cualquier lugar, no adorarás en cualquier parte cuando hayas heredado la tierra que Jehová tu Dios te da, sino en aquel lugar y en aquella tribu a que Dios escogiere para que haga su santo templo, ahí adorarás a Dios. Y escogió la tribu de Judá. Esa es la tribu que nosotros tenemos donde vino nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso se le conoce como el león de la tribu de Judá en el libro de Apocalipsis. Cuando le dijo, ¿por qué lloras? Porque Juan decía, yo lloraba y lloraba yo mucho, porque no se encontraba ningún digno, ni en el cielo, ni en la tierra, que fuera capaz de abrir los sellos, ni siquiera de mirar el libro. Y me dijo un anciano, se me arrimó y me dijo, ¿por qué lloras? Hay uno que ha vencido para abrir los sellos, el león de la tribu de Judá. Bendito es su nombre, Jesús de Nazaret. Él venció al mundo. Confiad, vosotros también venceréis, dice su palabra. Pero nosotros tenemos que confiar en su palabra. No solamente oírla, está bueno. No, ponerla por obra. Comprometer al Señor. Señor, tú dices. Y yo creo y yo sé que aquí te vas a manifestar. Y Él lo hace. Créalo, derrame su alma delante de Dios y Dios se va a glorificar. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero a veces en vez de eso le hacemos tantas noticias, ¿verdad? Y tantas cosas que están pasando. Y queremos correr para aquí, queremos correr para allá. Y se nos olvida dónde estamos congregados. Andamos hablando a todo el mundo. No, mis hermanos, esto es de creerle a Dios, bendito el Señor. Porque si el Señor ya nos dio un lugar, clamemos al Señor en ese lugar. Eso no quiere decir que no podemos estar de acuerdo con los otros. Claro que sí, nos ponemos a unir en oración. Pero si yo tengo un lugar, yo tengo un pastor, yo no tengo por qué andar buscando otros pastores, a menos que el pastor mío me lo haya indicado. Pero si yo tengo un pastor y Jehová es mi pastor, ¿por qué voy a andar con otros buscando? Si yo tengo un lugar, tengo una iglesia donde tengo un pastor y tengo una congregación que son mis hermanos. Yo puedo gozarme con los que se gozan,
Puedo gozarme en la palabra que escucho o lo que sea, pero no puedo andar buscando como si no hubiera alivio, como si no hubiera bálsamo en el lugar, como si nomás el Dios de ellos les respondiera a ellos, ¿verdad? No nos equivoquemos, mi hermano. A Dios hay que creerle realmente como debe ser. Creerle como aquel centurión que dijo, Señor, basta que tú hables la palabra y será hecho. Si Dios tiene que hacer sanidad por alguien a la distancia, Padre, yo entiendo y sé y reconozco y me aferro a tu palabra y te ruego por esa sanidad. A través de la distancia manifiesta tu gloria. Y uno, si tú estás bien con el Señor, tú comprometes a Dios, porque su palabra así lo dice. Si guardas mis mandamientos, si tú dice, si tú te conservas en mí, puedes pedir todo lo que quieras al Padre en mi nombre, y yo lo haré, dice el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú te conservas para Dios, lo comprometes. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él ya te dijo, yo haré lo que tú me pidas si tú te guardas para mí en santidad. Si tú eres obediente y no eres rebelde a la palabra, cuenta con lo que necesitas. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Lo que hizo con Moisés lo puede hacer contigo. Lo que hizo con Josué lo puede hacer contigo. Lo que hizo con Elías lo puede hacer contigo. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero a veces el creyente se pone en una posición de que no, pues es que aquellos eran grandes varones. No, no. Usted le ha creído a Dios. Santiago dice, fíjense, Elías era similar a vosotros. Y Dios escuchaba su oración y descendía fuego del cielo. Cuando aquel hombre mandó a un capitán con 50 hombres a hablarle y le venían ahí barbeándolo, a decir, varón de Dios, te pide mi amo que vayas. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo, y descendía fuego y los mataba a todos. Y aquel volvió a mandar otros 50. Y el capitán volvió a decir, varón de Dios, mi amo te necesita. Si soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo. Y descendía y los consumía. Y ese hombre mandó otra vez a otro capitán, pero este capitán sí era más abusado. Él no llegó ahí barbeando, ay, de varón de Dios, no, él dijo, él le llegó claramente con una intención más humilde. Si le parece bien a mi Señor, oye, qué diferencia, ¿da? Si le parece bien a mi Señor, acompáñeme, que mi amo lo necesita. No llegó diciendo, ay, varón de Dios. Qué diferencia, ¿no? Cuando se le acercaban al rey David, también se le acercaban como si se le acercaran a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabían que ese hombre traía la presencia de Dios. Sabían que ese hombre era misericordioso. Y cuando tú sabes que Dios está con esa persona, tú lo vas a respetar. Tú vas ¿sabe por qué? Porque no es contra la persona que te humillas. Es porque sabes que Dios está en el asunto y tú llegas reverenciando al mismo Dios, no a la persona, sino al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú estás respetando al que Dios puso como rey. ¿Verdad? Seamos inteligentes y agarremos la palabra del Señor. Y no nos vaya a pasar como a los judíos, que se les fue el tren, porque llegó el Mesías, al que tanto esperaban por siglos, y ni cuenta se dieron, y hasta cachetadas lo agarraron. ¿Verdad? Así hay muchos cristianos, como repito otra vez, no se nos duerma también el gallo a nosotros. Que no nos vaya a cantar 3 veces el gallo o 2 veces el gallo como le pasó a Pedro. Hagamos lo que Pedro, reconozcamos que fallamos y humillémonos delante de Dios y oremos delante de Dios cuando hemos fallado. No nos portemos como si fuéramos santos y no pasa nada, el Señor paga por nosotros. No, aceptemos nuestro error. Porque hay quienes, no, que el Señor cabo ya murió por nosotros, Él con su sangre nos limpió, ok, pero tú hiciste tu desenvergüenzada. Si no te humillas otra vez, pues no vas a ser limpio.
Acepta tu error y te limpias. Mientras uno no acepte, no puede ser limpio. ¿Sabe por qué lo digo? Porque dice claramente la palabra del Señor, y si alguien hubiera pecado, dice, abogado tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú ya seas cristiano, si sabes que pecaste, hey, tienes que reconciliarte. Porque si no vas a hacerte como que eres santo y no pasó nada, aunque hayas pecado. Y eso es tremendo, porque con el tiempo te parece que así es de veras. Y hay muchos cristianos que así son. Y decretan y declaran y hacen cualquier cosa. No son nada. No son nada porque no se humillan delante de Dios. Dios bendiga esta palabra, Dios bendiga a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que hemos estado escuchando. Les invito para que nos sigan y sigan alabando a nuestro Dios en vuestros corazones y en vuestros cuerpos. Glorifiquemos a Dios en todo momento. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Y si el Señor Jesucristo no ha venido, nos estaremos mirando el domingo por la mañana, por eso de las 10:30, 11. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén.